Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia al webinar que vamos a realizar a continuación de Signing 3D con el producto EINScan S. Me presento a todos, soy Daniel Ávila, Product Manager de Signing 3D, y a continuación pues, voy a pasar con mi compañero Pablo Crespo, quien es el técnico de producto y os presentará el escáner. Las preguntas podéis irlas realizando durante el mismo webinar y también se responderán, bueno, algunas de ellas, si vamos que vamos a interrumpir al compañero, se responderán al final del mismo. Pues nada, sin más os paso con mi compañero Pablo Crespo. Vale, Pablo, cuando quieras. Bien, hola, buenos días. Como ha dicho mi compañero Daniel, soy Pablo Crespo, soy el responsable de la gama de escáneres de Signing 3D. Y este que tengo montado aquí delante es el EINScan S. El EINScan S es un escáner de luz estructurada, tiene una precisión de 1/10 de milímetro y sirve para escanear con la mesa giratoria en modo automático, ahora vamos a ver cómo funciona, piezas de hasta 20 por 20 por 20 centímetros. Si tenemos piezas mayores, hasta 70 centímetros, 70 por 70 por 70, ¿vale? Podemos escanearlas todavía, pero ya sin la mesa giratoria. Ya tendríamos que apartamos la mesa, colocaríamos la pieza delante del escáner y tomamos una captura, cambiamos de posición para que el escáner vea otra zona de la pieza y volvemos a escanear, ¿vale? Iríamos así por pasos. Entonces, en ese caso, piezas de hasta 70 centímetros. Tiene una precisión, la precisión ya he dicho 1/10, resolución bastante buena, de 2/10 de milímetro, distancia entre puntos de medida. Y bueno, es un escáner fijo, un escáner de sobremesa. Lo tenemos montado, tenemos una lámina en la que tenemos dibujadas la base donde tiene que ir apoyado el escáner y la mesa para tener ya la posición, no sin tener que hacer ninguna prueba de cambiar la distancia entre el objeto y el escáner. Y funciona de manera muy sencilla. Vamos a ver ahora ya directamente el software. Os pongo mi pantalla. Vale. Entonces vamos a abrir el software. Aquí. Entonces el software es común para dos escáneres, para dos escáneres de esta gama. Entonces primero le tenemos que decir cuál vamos a usar. En este caso estamos usando el EINScan S. Vamos al siguiente. Y lo primero que tendríamos que hacer es calibrar. Tenemos aquí un botón que pone Calibrate. Si le damos ahí, lo único que tenemos que hacer es colocar esta placa de calibración que trae el escáner. Tiene una base para sujetarlo con un ángulo determinado, ¿vale? Entonces esta base simplemente se la colocamos en el centro de la mesa, mirando hacia el escáner y con una posición determinada, la que nos indica la pantalla. En este caso empezamos con las 3 dianas grandes en la parte baja del panel. Como veis en la pantalla me va indicando la posición que tengo que hacer, de manera que es muy sencillo, muy intuitivo. Simplemente ahora, como he movido un poco el escáner, lo vuelvo a ajustar para tener la base de calibración en el centro de las cámaras y comienzo. Le doy aquí a Snap, a comenzar la digitalización. Entonces lo que hace ahora es tomar una serie de fotos con distintos ángulos de la mesa. Gira un poquito la mesa, se detiene ahí para que tome la foto el escáner y continúa girando. Entonces, la calibración, en este caso, en este escáner, hay que hacerla cada vez que montamos el escáner, ¿vale? Solamente una vez, cuando lo vamos a montar. Luego, si lo apagamos el escáner, por ejemplo, y continuamos luego, ya no haría falta volver a calibrar. En caso de que tengamos que cambiar de posición el escáner, si le cambiamos mucho el ángulo, por ejemplo, en el que está sujeto en su trípode, pues podría ser conveniente, por si acaso al moverlo lo hemos forzado, podría ser conveniente volver a calibrarlo. Vale, vemos que me ha pedido que cambie la posición del panel, lo vemos aquí, la posición B, lo dejo así y le vuelvo a dar a escanear. Entonces me va a pedir 3 posiciones, esta es ya la segunda, me falta una posición más y entonces ya habremos acabado la calibración.
Luego, este escáner es capaz de captar color, pero hay que reconocer que no es un color suficientemente bueno como para que sea un color definitivo, digamos, para llevar la pieza a impresión, ¿vale? Es un color, digamos, de referencia. Luego podemos bueno, tenemos en internet ejemplos de piezas hechas con este escáner, entonces ahí podéis descargaros esos archivos y podéis ver el resultado, ¿de acuerdo? Vale, acabado esta última posición, vuelvo a girar el panel y esta será la última posición de calibrado. Las conexiones que lleva el escáner son USB 2, ¿vale? Tiene un cable USB 2 que va directamente al escáner y otro cable que va directamente a la mesa. Y luego tanto el escáner como la mesa tienen un cargador para la alimentación. Necesita que el ordenador tenga una tarjeta gráfica NVIDIA, ¿de acuerdo? Una NVIDIA no muy antigua, una NVIDIA reciente. Pero no hace falta que sea una NVIDIA concreta, ¿vale? Cualquier tarjeta gráfica es capaz de procesar los datos del escáner. Entonces, mientras no sea una tarjeta integrada en el ordenador, una de estas tarjetas de Intel, o que sea de otra marca, que sea una ATI, por ejemplo, esas no funcionarían, tiene que ser una NVIDIA. Y luego necesita los dos conectores USB, y 2 gigas 8 gigas de memoria RAM. Vale, vemos que ha acabado de tomar las capturas de la calibración, lo ha ido procesando y ya me dice que ha sido correcto y se cierra la pantalla. Vale, entonces ahora ya puedo quitar de aquí el panel y voy a hacer un ejemplo real. Esto que tengo aquí, os voy a quitar un momento la pantalla para que veáis en grande la imagen. Vamos a ver. Esto que tengo aquí es un molde de una oreja, de un oído, ¿vale? Para hacer luego pues los audífonos o también se usa en algunos casos para hacer cascos a medida, ¿vale? Entonces es una pieza un poco compleja. Vamos a ponérnosla en el centro de la plataforma. La voy a levantar un poco para que sea un poco más cómodo. Ya voy a poner ahí simplemente una plataforma para que esté un poco más visible. Y voy a comenzar un proyecto nuevo. Lo primero que me pide es si voy a utilizar el escáner en modo automático, es decir, con la mesa giratoria automática. Comparte, por favor. Sí, es verdad, perdón. Vamos a ver. Vale, entonces aquí estamos otra vez en el software. Tenemos el modo de trabajo automático que funciona con la mesa giratoria y el modo de trabajo libre para piezas mayores en las que quitaríamos la mesa y pondríamos directamente la pieza enfrente del escáner. Vamos a darle de momento a la mesa. Siguiente, y entonces ahora me va a pedir que cree o que abra un proyecto nuevo, ¿vale? Podría abrir un proyecto y continuar con él, tomar nuevas capturas y seguir incorporándolas, o crear uno nuevo. Vamos a crearnos aquí uno, audífono. Vale, lo primero que nos pide es si queremos capturar en color. Vemos aquí que tenemos la opción de capturar en color o en monocromo, ¿vale? En este caso no necesitamos el color, lo vamos a dejar en monocromo. Lo siguiente que me pide es si la malla, el resultado final, el archivo STL, lo quiero completamente cerrado sin ningún agujero, o quiero que me cree solamente aquello que tenía visto, y si tiene algún agujero por alguna zona que todavía no he captado, pues que me lo deje abierto. Eso depende de lo que vayamos a hacer. Si vamos a escanear una pieza completa, no vamos a dejar agujeros, podemos darle a que nos lo cree completamente cerrado. Y entonces si queda algún pequeño agujerito nos lo cierra sin problemas. Si usamos esta opción, el modelo ya lo podemos mandar directamente a una impresora 3D, ¿vale? Ya forma un sólido cerrado y es imprimible. Y luego nos pide el nivel de detalle. Alto detalle
va a tener muchos triángulos, la malla final va a ser más pesada, pero lógicamente va a respetar toda la textura en cuanto a rugosidad del objeto. Si le ponemos menos detalle, pues al tener menos triángulos va a ir perdiendo esos detalles finos. Vamos a dejarle de momento en máxima resolución, por lo tanto, máximo detalle. Aplicamos. Y ¿qué tipo de material estamos usando? ¿Es un material muy oscuro? ¿Es un material muy claro? Lo que nos hace esto es ajustarnos el nivel de brillo. Lo podemos también coger, arrastrar la barra esta de ajuste y lo podemos hacer manualmente. Lo que me ajusta es la exposición de la cámara, es decir, el tiempo que permanece abierto cuando toma la captura, de manera que si es una pieza más oscura, pues lo tengo que iluminar más, tengo que dejar más tiempo de exposición. En este caso, puedo ir probando y veo que esta primera captura la veo bien. En la siguiente ya veo zonas rojas en lo que es el molde del oído. Las zonas rojas significa que están demasiado iluminadas. Entonces eso me habría pasado. Voy a dejarlo en el valor mínimo en este caso. Le voy a poner aquí los pasos de escaneo. ¿Qué significa esto? Las veces que va a parar la mesa en una revolución completa para que el escáner escanee desde esa posición. Los escáneres de luz estructurada, no capturan de forma continua, capturan desde una posición fija, como si fuese una foto. Entonces va a parar 8 veces, en 8 posiciones, y en cada una va a tomar una foto. Vale, bueno, le aplico aquí, dejo esto en 8 entonces, y voy a comenzar la digitalización. Entonces, ahora lo que está haciendo es proyectar sobre la pieza una serie de franjas verticales, que es con las que calcula el software internamente la distancia a cada punto del modelo. Vale, ahí está, primera captura. Ahora, según vaya tomando más capturas, me las va a ir montando una encima de otra y vamos a ir completando el modelo. Vale, tenemos el segundo. Ahí está, ya nos lo ha montado, ya podemos empezar a ver un poco de forma. ¿Vale? Ahí ya se nos va creando. Lógicamente, si hay una zona de la pieza que no es visible desde el exterior, que no la podamos ver nosotros, un escáner óptico no la va a poder captar. Pero la mayoría de las veces, a menos que sean huecos realmente internos, lo captamos bien. En este caso, vamos a ver el resultado y luego lo que voy a hacer es girar la pieza para escanear la base. Ahora, donde está posado, no lo está viendo el escáner. Entonces, con una captura extra después, ya sacaríamos el modelo completo, 360 grados alrededor. Estamos viendo. Como veis, la base es un tapón transparente que le he puesto ahí. Entonces, los materiales transparentes, lógicamente, al no ver la cámara una superficie definida, pues no lo capta bien. Materiales transparentes, para poder escanearlos, lo que tenemos que hacer es aplicarles un recubrimiento para que tenga realmente una superficie sólida sobre la que poder escanear, sobre la que proyectar el patrón para que lo capte correctamente el escáner. Entonces, lo que se utiliza son sprays de polvo, ¿vale? Son polvos inertes que simplemente dejan un acabado como de talco sobre la pieza, y eso nos sirve entonces para digitalizar piezas transparentes, piezas brillantes. Una pieza brillante, lógicamente, si la luz refleja sobre la pieza, las cámaras no pueden detectarlo. Entonces, con esto podríamos escanearlo. Piezas muy oscuras que hay que iluminar mucho para poder captarlas, pues también podemos ayudar aplicándole un poquito de polvo encima. Este polvo se elimina bien
salvo que tengamos una superficie porosa o un textil, por ejemplo, que se meta dentro de los poros de la pieza. Pero el polvo en sí no tiene ningún residuo, no es pegajoso, ¿vale? Se quita bien. Vale, aquí tenemos ya esta vuelta completa. Lo primero que haríamos sería eliminar aquellas partes que no queremos, ¿vale? En este caso voy a seleccionarle toda la zona de abajo, toda la base en la que lo he posado el objeto. Lo voy a borrar. Vale, entonces ahora lo único que tengo es el modelo que me interesa. Lo voy a aceptar. Y lo que voy a hacer es cambiar la posición de la pieza. ¿Vale? Le doy la vuelta y sigo escaneando. Entonces, ¿qué tengo que hacer para volver a escanear una zona que me falte de la pieza? Nada, simplemente moverla y darle otra vez a escanear. Selecciono cuántas paradas quiero que haga otra vez la mesa, puedo cambiarlo ahora este valor y le doy a escanear. Vale, ahora tenemos aquí el primer escaneo en esta nueva posición. Como vemos ahora, no me está mostrando lo que tenía escaneado hasta ahora. Lo trata como si fuesen inicialmente dos proyectos distintos. Me va a crear ahora, digamos, el modelo que capta en esta posición. Voy a poder borrar todo lo que me sobre. Si tengo la pieza sujeta con una pinza, por ejemplo, o algún soporte que la tengo apoyada para que no se me mueva, lo borraría. Y entonces, después ya de haberla limpiado, aceptaría y me lo va automáticamente el software a alinear con el escaneo anterior que tenía, con el completo de las 8 posiciones que había escaneado inicialmente. Tenemos ahí media pieza. En cuanto al alineamiento que decimos que ahora mismo, lo he explicado, nos forma, digamos, dos modelos de las dos posiciones que hemos escaneado y luego nos une automáticamente. En caso de no utilizar la mesa, me lo iría alineando por cada escaneo que hago. Cada vez que le doy a escanear, en vez de empezar a tomar distintas posiciones todo alrededor del objeto, haría una única captura. ¿No? Entonces, desde esa primera captura, cuando hago una segunda, me muestra solo la última captura para poder borrarle los puntos que me sobren, ¿vale? Los apoyos o algún objeto que tenga para sujetar la pieza que si lo uno sin haberlo borrado antes, pues luego me va a molestar, ¿vale? Lo limpio y entonces ya me lo alineo otra vez, igual que haría ahora cuando termine este escaneo, me lo alinearía con el anterior. Al siguiente me lo vuelve a alinear con los dos anteriores, ¿vale? Así sucesivamente. Cuando ya he terminado, tengo el modelo completo, simplemente tengo aquí las opciones de mallado. Vale, ha terminado aquí, entonces lo que voy a hacer es otra vez limpiarle la base. Voy a cortar así. Voy a aceptar. Y ahora vemos que tiene aquí una barra de progreso aquí abajo. Ahí lo hemos visto que se ha movido. Ahí estaba alineando el software, el modelo, con lo que tenía anteriormente, con la captura anterior. Entonces ahí ya le tendríamos completo. Una vez lo tenemos completo, voy a usar aquí la opción de mallado, Mesh. Le puedo volver a poner aquí los detalles. Si le doy aquí al botón de mallado rápido, simplemente me coge los valores que le había puesto yo al inicio del proyecto, ¿vale? Tengo las dos opciones, o
cambiar la idea, volver a probar distintos modos de mallado, probar, por ejemplo, un mallado con menos precisión para que salga menos pesado el archivo, por probar a ver si veo que no tiene suficiente detalle, pues mallo con otro nivel de detalle más alto, ¿vale? Puedo ir repitiendo. Pablo, mira, tenemos una pregunta que nos realiza Gorka. Sí. Nos dice que bueno, que están siguiendo todos los pasos que estás realizando tú, pero que no le sale nada en la pantalla. Me pregunta que si puede ser por la configuración de la tarjeta gráfica. Tienen una tarjeta gráfica, una Nvidia GeForce GTX 750 Ti. Una GTX 750 tiene que ir perfectamente con este equipo. Vale, lo miraremos en remoto, a ver qué puede ser, qué otra configuración puede ser, pero no, por la tarjeta gráfica no. Vale, me preguntan, Gorka, entonces lo que hacemos cuando terminemos el webinar, nos ponemos en contacto con vosotros y lo miramos de manera personal, a ver cuál puede ser el problema. Claro, perfecto. Me preguntan también sobre la RAM. ¿Qué tipo de RAM se necesita y demás? Pues eso lo tenemos en las especificaciones. Sí, lo voy a compartir ahora mismo yo el fichero con ellos, ¿vale? Aquí tenéis las características del equipo. Vale, mientras, antes de nada, antes de poner nada en la pantalla, sí, déjame terminar esto, que es un momento. Vale, veis detrás de esta ventana que me ha salido que ya está mallado el modelo, y me dice si lo quiero simplificar. Me dice aquí cuánto ocupa ahora mismo, 39 megas el STL, porque ahora mismo es muy grande, ahora mismo tiene 800.000 triángulos el modelo, ¿vale? Utiliza todos los datos que ha captado en la digitalización, pero no necesito tantos, lo puedo reducir mucho, puedo hacer triángulos mayores sin perder la forma del objeto. Entonces puedo ponerle aquí en qué porcentaje de simplificación lo quiero dejar. Pues si lo dejo, por ejemplo, al 20%, me lo deja en 160.000 puntos, triángulos, perdón. Eso, en caso de que nos pasemos y nos quede un poco vasto el mallado con triángulos demasiado grandes, no hay problema, lo volvemos a darle a mallar y ponemos otro valor, ¿vale? Voy a probar yo así, bueno, le voy a dejar un poquito más, voy a dejar de momento grande para ver realmente la capacidad del escáner, ¿vale? Voy a dejarlo así a 300.000, aplicar, para ver el detalle máximo que podemos sacar. Luego ya sabemos que lo podemos simplificar lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahora sigue procesando porque ahora tiene que calcular qué puntos puede eliminar. Va a hacer una eliminación de puntos selectiva. Solo va a eliminar aquellos puntos que no me modifiquen demasiado la geometría, ¿vale? Es decir, que si por ejemplo tenemos un punto en una lista, ese punto me le va a intentar respetar, ¿vale? Va a intentar quitar previamente otros puntos para que la lista no me la suavice, no me la redondee. Vale, ahí ya ha terminado la reducción. Vemos que los triángulos, no sé si los veis ahí, con el brillo se empiezan a ver según cómo le llegue la luz. Ese es el tamaño de triángulos que he dejado. Como vemos, todavía lo podría reducir muchísimo más, ¿vale? Sin perder nada de calidad en el modelo. Y el modelo, vemos, ¿vale? Veis qué tamaño que tiene, ¿vale? Pues tengo una precisión, un nivel de detalle muy alto en el modelo. ¿Vale? Entonces, nada, esto ahora lo voy a grabar y cuando lo grabo lo puedo grabar en formato OBJ, PLI o STL. Y luego la nube de puntos original que he utilizado, antes de convertirlo en una malla, también la puedo grabar. Tanto la nube de puntos de todo el modelo como de cada una de las capturas que ha tomado el escáner. Cada una de esas, en este caso, 16 capturas que sacan. ¿Vale? Pues nada, esto sería el funcionamiento del escáner. Es muy sencillo y con unos resultados muy buenos. Vale, pues si queréis podéis preguntarme a ver si tenéis alguna duda, que os muestre ahora Daniel las especificaciones exactas del ordenador que hace falta para este escáner. Sí, lo tienen compartido ahora mismo, he compartido con ellos. La pestaña superior pueden descargar esos documentos. He compartido algunos casos de éxito, como veis lo que nos han mostrado al principio con lo que ha realizado la prueba, los audífonos, y tienen también el dossier con las características técnicas del mismo. Si tenéis alguna pregunta, bueno, os vamos a dejar unos segunditos para que la realicéis, ¿vale?
podríamos compartir el archivo JPG que genera. ¿Lo tenemos ese archivo, Pablo, el archivo del audífono, lo tenemos compartido o tendríamos que hacerlo hoy? El archivo JPG es ese de imagen, ¿no? En este caso lo he digitalizado. Esto sale en azul, ¿vale? En la pantalla sale en azul, es simplemente la visualización, pero está sin color, ¿vale? En la misma está pantalla. escaneada solamente la geometría. Esto simplemente que las mallas me las muestra de color azul, ¿vale? No es que sea el color de la pieza de hecho es verde. Entonces lo que puedo compartiros es, puedo grabar, vamos a ver, voy a grabarlo aquí en el escritorio. Puedo grabaros, a ver, audífono, en OBJ, PLI, STL, el OBJ, pero como lo he captado sin color, vendría simplemente en lo que es la malla, la geometría. Vale, bueno, grabo todos los archivos, todos los formatos, me los grabo a la vez. Es una carpeta nueva, audífono. Vale. Me pregunta cuándo lo voy a grabar, si quiero escalar la pieza. No la quiero escalar, la quiero a escala real. Audífono. Vale. Aquí en la... me ha grabado todo lo que le he pedido. Me ha grabado la nube de puntos completa, las nubes de puntos parciales de las 16 tomas, audífono 0, audífono 1, ¿vale? Cada una de ellas sería solamente un punto de vista. Luego tengo un STL, un PLI y un OBJ, ¿vale? Estos, en este caso, lo que sea, son un poco pesados porque lo he dejado ahora al máximo de resolución, bueno, no al máximo, pero con mucha resolución, para ver el nivel de detalle que llegaba a sacar el escáner. Lo podemos reducir todo lo que necesitemos. Entonces ahora mismo tiene el STL, por ejemplo, 15 megas, ¿vale? Entonces esto sí que lo puedo pasar ahora, ¿vale? Que lo suban a la red, a internet, para que lo podáis comprobar, ¿vale? Si lo que queréis es un ejemplo de un archivo en color, eso tenemos algún ejemplo también en la red, y si no, si queréis algún caso concreto, pues me podéis pedir y iremos sacando más ejemplos para ir colgándolos, ¿de acuerdo? Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más, Dani. Por ahora mismo no. Vale, pues entonces hacemos esto. Vamos a subir este modelo, ¿vale? Y para el tema del JPEG miramos a ver si tenemos ya colgado algún ejemplo, si no colgamos uno, ¿de acuerdo? De todas maneras, el color, el archivo JPEG que nos genera, al ser una generación automática, no es el mismo caso que si utilizamos, si hemos hecho manualmente el recorte, digamos, de imágenes para proyectarlas en una malla, ¿vale? Es otro sistema el que utiliza. Vale, me preguntan un poco, no sé si teníamos pensado verlo hoy, el tema del uso manual, de hacerlo manual, sí, el uso manual, si queréis, podemos ver así rápidamente. Sí, podemos hacerlo rápidamente, vale. ¿Hacer una prueba? Vale, vamos a cerrar esto. Vale. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pieza necesita? Vamos a ver si tengo aquí alguna cosa que poder escanear. Había traído la pieza esta pequeña hoy, entonces ahora mismo, bueno, mira, tengo el ratón, por ejemplo. Ah, vale. Por ejemplo, tengo mi ratón, ¿vale? Entonces, el ratón concretamente es una pieza un poco más complicada porque no tiene mucha geometría para que encaje un escaneo con el otro, entonces hay que guiarle un poco. Entonces es un buen ejemplo. En ScanS utilizaríamos el modo libre en lugar del modo automático. Nuevo proyecto. Ratón. Y lo voy a hacer en color además. Bajo detalle, vale, alto detalle, perdón. Cuando usamos el color nos pide antes que si queremos hacer un balance de blancos, ¿vale? Para hacer un balance de blancos, con una cámara de fotos apuntamos a una superficie blanca.
una hoja blanca o folio delante y le doy a comenzar. Ya está. Ajustamos el nivel de brillo, voy a subir un poco el ratón, que lo tenía apuntando un poco alto el escáner. Si me lo pongo así inclinado, por ejemplo, capta más superficie. Vale, nada, pues ajustaría el nivel de brillo, igual que hemos hecho antes. Vale, voy a dejarlo así de momento, mínimo. Le doy a capturar, ahora mismo está proyectando las franjas sobre el ratón. Entonces ahora enseguida va a terminar de sacar la geometría y lo que va a hacer es sacar el color. Para sacar el color lo que hace es proyectar, ahora está proyectando rojo, ahora verde y ahora azul. ¿Vale? Proyecta los tres colores y a partir de ahí saca una imagen. Entonces, para sacar bien los blancos especialmente hace falta tener una iluminación un poco buena alrededor de la pieza, ¿vale? Si no, los colores, claro, la iluminación que tiene de fondo pues tiene azul, negro verdoso del mantel, ¿vale? Entonces eso le afecta, ¿vale? Vale, tenemos aquí este primer escaneo. Si seleccionamos lo que es el tapón que le he puesto para borrarlo y aceptamos, vale, ya tenemos ahí la primera posición. Voy así, por ejemplo, voy a sacar la parte superior y voy a escanear otra vez. En este caso, sepáis que los plásticos estos que son brillantes, veis ahí que tienen un brillo, por ejemplo, de la luz del techo, ¿vale? Lo veis ahí en la pantalla. Los plásticos así brillantes siempre son los peores casos. Por eso, mira, veis que aquí el brillo que me ha dejado ahí una zona blanca, ¿vale? Una zona sin captar, por eso, porque ahí no le reflejaba la luz del techo. Y entonces no le cegaba a la cámara, digamos. Vale, entonces he aceptado y veis que me lo ha combinado con la captura anterior. Ahora tengo aquí dos capturas combinadas, dos capturas unidas, juntas. Para unirlas lo encaja por geometría, busca ver la posición, el ángulo de una con respecto de otra para que encaje. Entonces, si tengo una pieza con poca geometría, digamos una pieza más bien redonda o una pieza más bien plana, pues lo que solemos hacer es ponerle alguna pieza de ayuda. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con estas piezas que tengo aquí. Voy a quitar la pantalla. A ver. Vale, nosotros trabajamos con este tipo de piezas, ¿vale? Son simplemente unas piezas que colocamos que tienen bastantes caras distintas en distintos ángulos para que luego le encaje perfectamente al programa y no se pierda, digamos. Entonces, cuando tenemos una pieza así difícil, digamos una pieza plana, redonda, pues podemos poner alguna pieza de este tipo alrededor del objeto y entonces ya no hay ningún problema, nos lo encuentra perfectamente siempre, ¿vale? Bien, entonces luego si aún así, si no tenemos suficientes referencias y el software no ha encontrado la posición exacta, tenemos un botón de realineado, ¿vale? Si le doy aquí, lo que hace el programa es mostrarme, coge el ratón, me muestran estas dos ventanas, el segundo escaneado y el primero. ¿Puedes compartir por favor la pantalla? Sí, perdonadme. Nada, no te preocupes. A ver. Vale, ahí. Entonces, bueno, os decía, le he dado a este botón, que es el de alineamiento, y entonces veo
un escaneo y otro escaneo, ¿vale? Los veo por separado los dos y simplemente tengo que marcarle 3 puntos equivalentes de uno a otro. Pues, por ejemplo, le puedo decir que este punto de aquí sé que es este punto, esta zona de aquí aproximadamente es esta zona de aquí y aquí donde tenía la rueda del ratón, eso es aquí. Cuando le marco el tercer punto, ya el software ya sabe cuál es la orientación correcta y lo único que hace es buscar mover un poquito uno respecto de otro dentro de esa zona que le he dicho yo para terminar de encajarlos correctamente, ¿vale? Entonces ya tengo aquí lo tengo ya alineado. Puedo seguir continuando, seguir sacando más capturas y luego cuando termine le daría mallar, ¿vale? Si lo quiero simplificar, de momento lo voy a dejar, no, si lo voy a simplificar a la mitad, por ejemplo. Y ahí tendría entonces el ratón. Entonces veis lo que os digo, los blancos, mira, la parte aquí, la zona blanca del ratón la tengo aquí arriba, está bien iluminada, sale bien. Las zonas que no tengo iluminación alrededor, pues ha salido eso, ha salido verdoso. Si pongo algún foco un poco alrededor de la pieza, una iluminación así difusa, me saldría mucho mejor el color. Y luego salen los colores un poco apagados porque no es un escáner para sacar... no es un escáner para hacer réplicas de color, ¿de acuerdo? Tenemos la referencia, podemos ver qué aspecto tiene el objeto, pero no tiene un color realista, ¿vale? El color no es realista. Vale, ¿nos puedes hablar un poquito del spray para el tema de los brillos que nos pregunta Lorenzo? Sí, pues el spray antes, inicialmente, con los primeros escáneres, pues se hacía de manera casera, digamos, polvoreando algún polvo. Hoy en día hay fabricantes que venden botes de spray que tienen ya este polvo, es una especie de polvo de talco. Lo que hace es proyectar una capa muy fina. Los sprays estos específicos para escaneo 3D, lo único que tienen especial es que dejan una capa muy regular, ¿vale? Lo proyectan de manera muy fina para que no queden, digamos, goterones sobre la pieza. Entonces, lo que hace es proyectar un líquido, un disolvente con este polvo y el disolvente se evapora inmediatamente. Es un disolvente que se evapora muy rápidamente y solamente nos queda el polvo sobre la pieza. Es un polvo, mira, de hecho, ahora cuando os he enseñado las piezas, esta pieza no hace falta porque esta es blanca, pero bueno, al sprayar la pieza que tenía al lado, la última vez que la he usado, pues le cayó algo de polvo. Entonces tiene un poco de polvo y me mancha así los dedos, queda como si tuviese talco, ¿vale? Es talco. Entonces esto se quita por lo tanto bien, no tiene ningún aditivo, digamos, que haga que sea pegajoso, que se adhiera a la pieza. Esto con un paño se quita perfectamente. Lógicamente, igual que el talco, si cae en ropa o si cae en un material así de plástico, de goma, que tiene una superficie rugosa, porosa, pues ahí sí que va a costar un poquito más de quitarlo. Pero no porque se pegue, digamos, sino simplemente porque se cuela en los huecos de la textura. Vale, por otro lado, Gorka nos pregunta para el tema de digitalizar la cara de una persona. Ya lo comentamos en otras ocasiones, pero para bueno. la cara de una persona, nosotros las pruebas que hemos hecho no han sido buenas. Nosotros no recomendamos el escáner para escanear personas o cualquier objeto en movimiento, ¿de acuerdo? Sí que tiene el fabricante algún ejemplo, ¿vale? Algún ejemplo, pero les ha debido de costar mucho sacarlo, ¿de acuerdo? Porque nosotros lo hemos intentado y con el movimiento que tienes cuando te colocas, si te colocas algún útil, digamos, igual que tiene el oftalmólogo, un sistema que puedes apoyar la cabeza, la barbilla, de manera que estés en una posición fija, que no te muevas, así sí que se puede escanear, pero si no va a ser muy difícil, ¿de acuerdo? Vale, entonces simplemente iba a guardar esta malla que tengo generada ahora de momento en formato OBJ. Voy a poner aquí ratón. Vale, Cristian, entiendo que la pregunta de los puntos de referencia te la resolvió Pablo minutos antes con lo que está explicando. Si no es así, pues bueno, solamente tienes que formular la pregunta y antes de terminar, pues bueno, se queda la... Vale, entonces mira, aquí tenemos entonces la pieza esta, este escaneo parcial que he hecho del ratón del ordenador, ¿vale? Aquí lo tengo abierto en MeshLab.
y tengo aquí el archivo de materiales que me genera siempre el OBJ y el JPEG. Y el JPEG es esto. Son una serie de cuadrículas de distintos puntos de vista que son los que le va a asignar luego al objeto. ¿Vale? Esto es lo que me daría este archivo JPEG. Entonces, lo que decíamos, el JPEG no está ya recortado en la forma de los parches que vamos a pegar sobre el objeto, ¿vale? No está recortado previamente. En el archivo en sí, el OBJ, ahí sí que los puedo ver qué parches me ha formado. Si aquí en Meshlab le digo que me muestre las uniones, que son estas, ahí vemos en la repartición, ¿vale? Aquí tiene un parche de textura, esto de aquí es otro, esto de aquí es otro, ¿vale? Aquí vemos cómo nos lo ha dividido, ¿vale? Lógicamente tendríamos que completar el ratón entero. Vale. Pues muy bien, pues por ahora está todo terminado. ¿Puedes dejar de compartir pantalla un momentito? Sí. A ver, un segundito, pregunta Alejandro. Sí. Nos está haciendo la pregunta, parece ser. Vale. Mientras tanto, simplemente decir, aquellos que estéis interesados en el color, ya habéis visto que el resultado del color con este escáner, si necesitáis un color realista para dejarlo ya definitivo, para temas de realidad virtual, por ejemplo, o de conservación de patrimonio, en ese caso este escáner no tendría suficiente calidad la textura, el color. En ese caso podríamos ir a la siguiente gama de escáner, que sería el MScan Pro, que aparte de tener más precisión, más otros modos de funcionamiento que son muy útiles, el modo manual, que lo vamos moviendo, cogiendo el escáner en la mano, aparte de eso tiene un color que sí que ya es de buena calidad, ¿de acuerdo? Vale, nos pregunta Alejandro, ¿ese archivo Sí. JPG se puede modificar medias Photoshop, medio en Photoshop, y el resultado se reflejaría en la textura final? Sí, eso es. El archivo es un JPEG, le puedes modificar lo que quieras y simplemente el OBJ va a referenciar, cuando lo abres, llama a ese archivo, a ese JPEG. Entonces cualquier modificación que hayas hecho en él se verá reflejada luego en el modelo 3D, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del webinar. Y bueno, daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros. Estaremos en contacto con todos ustedes en unos días, ¿vale? Para conocer vuestra opinión acerca del escáner, si tenéis necesidad de alguna pregunta técnica, alguna pregunta comercial. Y nada, esperamos veros próximamente en los siguientes webinars. Muchas gracias y a pasar buen día. Gracias, adiós.